Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Otey, soy docente de la universidad, además de ser consultor para la cooperación internacional. Y en esta oportunidad se me encomendó la misión de poder darles esta cátedra magistral que lleva por título Ciudades Sustentables. Como vamos a ver en la presentación, el eslogan, la primera lead de trabajo es identificar que las frases somos protagonistas de la construcción de mejores ciudades. La verdad que esto tiene un cambio radical. Nosotros como estudiantes de ingeniería, como estudiantes de derecho, como estudiantes de diferentes carreras, no vamos a ir a construir, sino que uno de los primeros hallazgos conceptuales de esta presentación fue la idea de, como van a ver ahora, en el título dice somos protagonistas de la regeneración de mejores ciudades. La regeneración tiene que ver cuando nosotros con un concepto arquitectónico que renueva la ciudad a partir de su misma existencia. Dicho de otra forma, a modo de ejemplo, cuando nos hacemos una herida, no vamos al hospital a que nos cambien, sino que tomamos en consideración que la herida que nos hicimos tiene que regenerarse en el mismo lugar donde está para volver con una piel nueva. En ese concepto y esa idea es la que hoy nos enfrentamos a tener ciudades mucho más amigables con el ambiente, con justicia social, con una buena democracia, donde nosotros somos los protagonistas de estos cambios. Muy bien, vamos a entrarnos en lo que va a significar esta presentación. La presentación contiene bastantes fotografías que nos van a acompañar y nos van a identificar cómo en este momento se está viviendo el mundo. Arriba tenemos a Brasil con las favelas y abajo tenemos a Afganistán y Corea. Y así van a ir apareciendo diferentes realidades que nos van a identificar este proceso de cátedra sustentable. Ok, vamos a ver qué nos depara estos próximos minutos. Lo primero es entender que tenemos que hablar de cifras, tenemos que hablar de un marco de referencia en el cual nos ubican las ciudades sustentables. En segundo lugar, vamos a ver una metodología de ciudad sustentable amparada sobre el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue el pionero en pensar esto ya desde los años 90. En un segundo módulo de trabajo vamos a establecer las ciudades justas, democráticas y sustentables de una red latinoamericana. Y por último, un tercer módulo que habla de políticas para el desarrollo sustentable. ¿Qué está pensando la cooperación internacional respecto a cómo debería operacionalizarse, ejecutarse las políticas de desarrollo? Finalmente planteamos conclusiones a nivel general y a nivel académico. Muy bien. Iniciamos con estas cifras como datos de referencia. Naciones Unidas, ya en el Foro Urbano 2012, hace una recopilación de datos que nos deben impactar. Entonces no podemos quedar ajenos en ninguna de las disciplinas en las cuales estamos ejerciendo nuestro estudio. Los docentes no podemos quedar al margen de todo este proceso. Veamos qué nos dice Naciones Unidas al respecto. Nos habla principalmente que la mitad de la humanidad, 3.500 personas, hoy viven en ciudades. Eso es un dato totalmente relevante. Cuando estamos viendo la migración campo-ciudad, no estamos hablando tan solo de San José, sino que la migración campo-ciudad en pequeños centros urbanos, donde se están desarrollando las ciudades ya en las diferentes sedes de esta universidad, como por ejemplo Paso Canoas, Puriscal. Sus estudiantes ya no pertenecen a esta zona urbana, sino que muchas veces pertenecen a las zonas alejadas y que llegan y se conglomeran en estos centros académicos. Otro importante dato que nos proporciona Naciones Unidas es que al 2030 casi el 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Eso es un dato no menor. Tenemos que estar preparados y creo que el sistema universitario, el sistema académico debería estar preparado con aulas, con un sinnúmero de elementos para poder enfrentar. No, lo que quiero que quede claro es que las cifras, por más macro socialmente que sean, nos atañen completamente a nuestra realidad local. El 95% de la expansión urbana en los próximos decenios se producirá en el mundo del desarrollo.
O sea, estamos visualizando ciudades con las mismas capacidades, con el mismo parque automotriz que existe hoy en San José, pero más grandes. A eso tenemos que ir, allá tenemos que pensar, los países están pensando en eso en este momento. Esta cifra, 228 millones de personas viven en los barrios marginales y sigue aumentando. O sea, el barrio marginal ya no es tan solo mirando el concepto de pobreza, sino que van a ver un concepto, y por favor véanlo en cada una de sus realidades. El barrio marginal hoy ya no es parte del centro de la ciudad, sino que también se margina y se excluye en una zonificación, está llegando a las periferias de las ciudades. Esa puede ser una realidad que hoy existe en San José, existe en todas las capitales, pero también miren su realidad, donde se ubican los barrios marginales, lo que puede significar Punta Arenas, lo que puede significar Liberia, un sinnúmero de otras sedes universitarias. ¿Dónde están los barrios marginales? Y con mucha seguridad podría decir que están en la periferia. Muy bien. Otro dato relevante que nos plantea Naciones Unidas es que de esta cantidad de zona urbana, el 75% contamina, somos contaminantes. Imagínense que el 2% a nivel mundial son las zonas urbanas y este 2% contamina todo lo que puede ser amigable con el ambiente. Y un gran problema es el abastecimiento de agua. Sin embargo, Naciones Unidas en ese foro establece algunos grandes desafíos que dice que a mayor densidad también debe innovar en cuanto a la tecnología, en cuanto a la energía y los recursos. Ese es un gran desafío para este proceso. Ahora la pregunta es, ¿cómo empezó todo esto? ¿Dónde se inició el proceso de pensar en estas ciudades sustentables? Al principio no se llamaban ciudades sustentables. Hoy día es un concepto que emerge, es un concepto de desarrollo, es un concepto que está presente en todas nuestras carreras, es un proceso interdisciplinario y vamos a ver de dónde inicia. Inicia principalmente en Río. En Río 1992 y ha tenido diferentes etapas de revisión en el año 2000, el año 2002, el año 2012. Entonces, cuando pensamos en el proceso de dónde nace esta idea, tenemos que remitirnos a Río +20, en el cual señaló varias directrices. Sin embargo, eso fue revisado, como se lo mencionaba, y nos da ciertos puntos de vista que son muy, muy relevantes. Veamos. El mundo tiene 7.000 millones de personas, al 2050 serán 9.000 millones de personas. Esas son cifras que nos deben impactar. O sea, no vamos a ser los 4 millones de personas que vivimos en Costa Rica, vamos a aumentar considerablemente. Una de cada 5 personas, 1.4 millones, actualmente vive con $1.25. Estamos hablando, ¿cuánto podría ser? Saquen las cuentas, 700 colones diariamente. 2.5 millones de personas no tienen un cuarto de baño. Casi 1.000 millones de personas pasan hambre todos los días. Las emisiones de gases siguen siendo contaminantes y si no atendemos el tema del cambio climático también va a estar fuera de control. Por eso es la importancia de entender, de hablar estos temas, de que la gente se esté preocupando a nivel político, el cambio climático, las alcantarillas fluviales hoy día deben ser más grandes. El tema de las migraciones, es importante considerar, ya Costa Rica no es un país que vive tan solo costarricenses, yo soy chileno. O sea, y ahí vemos un número de personas que empezamos a migrar dentro de lo que es el fenómeno del desarrollo y de las ciudades sustentables. Otra característica que nos invita el BID a pensar es que en América Latina es la segunda ciudad, la segunda región urbanizada del planeta. Es impactante. Y lo que nadie tenía previsto era que cuando se hicieron las proyecciones en 2050 en adelante, se pensaba que a esta fecha íbamos a crecer un 50%, pero no. A nivel urbano, la población ha crecido un 80% a nivel urbano y el sector rural ha quedado solamente en el 20%. Cifras que no nos dejan de lado, cifras que debemos estar pensando, que debemos ser capaces de entenderlas, cifras que debemos ser capaces de tomarlas y relacionarlas con nuestro objeto de estudio, con cada una de las disciplinas que sean en esta universidad.